Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Gracias a estos alumnos que ya están conectados el día de hoy, eh, donde vamos a continuar con nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a ver un capítulo un poquito más dinámico, donde vamos a hablar de lo que vienen siendo los sueldos y salarios y su carga tributaria, tanto para el trabajador como para el patrón. Antes de iniciar, me permito comentarles lo siguiente. La semana pasada, y qué bueno que ya hay personas conectadas, se está batallando un poquito con el tema de la grabación de las sesiones. Por eso es que ahorita hice unas pruebas antes. La semana pasada tuvimos nuestra sesión en vivo, el martes pasado. Sin embargo, no fue posible procesar el video. Por eso, hasta el día de hoy, todavía no está incorporada la sesión síncrona de la semana pasada. Intentamos recuperarlo, no se pudo, entonces voy a tener que grabar otra sesión, ¿ok? Para que la vean todos aquellos alumnos que no la han podido ver. Yo creo que entre mañana, más tardar, ya lo debo estar subiendo, donde vimos lo que viene siendo el cierre anual de operaciones y la primera práctica de contabilidad. El día de hoy, qué bueno que hay alumnos conectados para ver esta sesión. Voy a tratar de que no haya ningún detalle para incorporarla como se hace de manera habitual. Y si por alguna situación también no se puede grabar, ya conseguí otro formato en el que la estaríamos grabando a más tardar mañana, pero ya no sería la misma sesión que ahorita. Por eso la relevancia de tener las sesiones lo más posible en línea. ¿Ok? Vamos a continuar. Esta semana está ahí un cuestionario muy sencillo referente a este capítulo que vamos a ver, y también está por ahí un foro de participación para que por favor lo puedan contestar. Tenemos hasta el próximo domingo 6, hoy es primero, 2, 3, 4, 5, hasta el 6 de noviembre para poderlo contestar, tanto la tarea como nuestro cuestionario o nuestro foro. ¿Ok? Antes de iniciar, nada más permítanme, voy a compartir una diapositiva donde nos vamos a estar apoyando para el tema del día de hoy, y luego vamos a entrar a una dinámica ahí de Excel donde les voy a explicar cómo se hace el cálculo de los impuestos que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Confírmenme, por favor, perdón, de si se ve bien la pantalla, si son tan amables, la presentación. Sí, ok, bueno, vamos a iniciar. Como ya lo mencionamos, el día de hoy vamos a ver el tema de lo que son los sueldos y salarios y su carga tributaria. Antes de iniciar, voy a comentar que la clase va a estar dividida en tres partes. Uno en la parte federal y la otra, o más bien dicho, más que en tres partes, en tres áreas. Una que es la parte federal, que es lo que nosotros como contadores en la parte fiscal cuidamos mucho, que es el cálculo de los impuestos de todas aquellas personas que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios en lo que corresponde a la forma en la que tributamos o pagamos nuestros impuestos. Ahorita vamos a ir mencionando esa parte y vamos a poner un ejemplo de cómo se calcula. La otra parte son las cuotas de seguridad social, de lo que viene siendo qué le corresponde pagar al patrón y qué le corresponde pagar al empleado. Y la otra parte, que es la estatal, que es el impuesto sobre nóminas aquí en el estado de Nuevo León, que es un 3% sobre el total de percepciones que recibe un trabajador y el cual está obligado el patrón a pagar. Entonces, si lo resumimos de una manera así muy práctica, muy sencilla, ya de entrada entendemos que cuando nosotros tenemos un ingreso, obviamente tenemos que pagar un impuesto por el tema del ingreso o el impuesto de la renta. También tenemos obligación de pagar ciertas cuotas de seguridad social, reitero, unas que son a cargo de nosotros y otras que son a cargo del patrón, y el patrón está obligado a pagar un 3% sobre la nómina que nos hace el pago a los empleados. Ahorita esto lo voy a ejemplificar de manera muy precisa. A final de cuentas, esto que vamos a ver el día de hoy es lo que nosotros percibimos en nuestro recibo de nómina, y aquí es como se les va a enseñar cómo se calcula, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Estudiar las contribuciones derivadas de los sueldos y salarios. ¿Qué impuestos o qué contribuciones, como las cuotas de seguridad social, estamos obligados a pagarle al fisco? Llámese en materia de seguridad social, llámese en materia de ICR o llámese a nivel estatal. ¿Ok? Tenemos como introducción lo siguiente. Nos dice que actualmente en México los sueldos y salarios, así como las prestaciones en dinero o en especie que reciben los trabajadores, son objeto de distintas contribuciones, ya sean del orden federal o del orden estatal. Las personas que ya tienen alguna experiencia laboral o que ya están trabajando, generalmente cuando entramos a una empresa, no sé si se fijan que dicen, ofrecemos prestaciones de ley
y otras que dicen prestaciones superiores a las de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita no nos vamos a meter a una clase fiscal como tal, lo único que les puedo decir es que hay prestaciones que son exentas y hay prestaciones que son grabadas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo hay prestaciones como el aguinaldo, que hay una parte que está exenta y por la cual nosotros como trabajadores no estamos obligados a pagar un impuesto. Hay una parte, no sé, otro ejemplo, la prima vacacional, que esa totalmente está grabada, los sueldos están grabados. Ahorita no nos vamos a meter un cálculo, lo vamos a ver de manera muy genérica. A eso se refiere este punto de que en México, cuando los patrones hacen un pago a alguien, que en el caso de nosotros somos los asalariados, nosotros estamos obligados a pagar impuestos sobre los ingresos que tengamos que sean grabados. Y obviamente los que están exentos no. Ahorita reitero, meternos a una clase de fiscal y decir que esté exento y que grabado, no nos vamos a meter a eso, pero sí es importante que lo tengan en mente. ¿Ok? También las aportaciones de seguridad social a favor de los mismos trabajadores originan contribuciones que son causadas tanto por la empresa que realiza los pagos como por los propios trabajadores al momento de recibirlos. Ahorita vamos a ver en un Excel cuáles son las diferentes cuotas de seguridad social y cuáles nos corresponde o qué porcentaje nos corresponde pagar a nosotros de nuestro sueldo y qué porcentaje le corresponde al patrón pagar. Así como ejemplo rápido, las cuotas de seguridad social, en su mayoría todas un porcentaje del patrón y uno del trabajador, a excepción del 2%, que es que es el retiro o la FORE famosa, que el patrón está obligado a pagar un 2% de nuestro salario diario al mes para nuestro retiro, o el 5% de Infonavit, que es el 5% de nuestro sueldo elevado al mes, que el patrón está obligado a pagar para que nosotros, conforme a nuestra antigüedad o nuestro historial en los trabajos que tenemos, tengamos derecho al crédito de una vivienda, que es uno de los beneficios o de los derechos que tenemos cuando estamos bajo el régimen de sueldos y salarios. ¿Por qué digo bajo el régimen de sueldos y salarios? Porque hay que entender que la ley del impuesto de la renta se divide en varias partes. Una de ellas es lo que viene siendo la sección de las personas físicas, y las personas físicas tienen ingresos de diferentes fuentes, uno por arrendamiento, uno por honorarios, uno por dividendos, uno por intereses, otro por actividad empresarial. Y el tema que vemos hoy, de cómo, el tema que estamos viendo el día de hoy, es cómo las personas físicas que estamos adheridos a o estamos prestando un servicio personal, un servicio personal subordinado a un patrón, pagamos nuestros impuestos, ¿ok? También ahí para que se considere. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta no es otra cosa más que la ley que nos o es el impuesto que estamos obligados a pagar todas las personas físicas y morales dentro del territorio nacional. Es el impuesto que tenemos que pagar para contribuir al gasto público. Esto viene desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y obviamente este impuesto sobre la renta, como ya lo comentamos, se divide. Hay las personas morales, que son las empresas, pagan el impuesto de una manera, las personas físicas con actividad empresarial lo pagan de otra manera, los honorarios de otra, los arrendamientos de otra, los intereses, las personas físicas que perciben intereses, o que perciben intereses del sistema financiero nacional, pagan sus impuestos de otra manera. Las personas que tienen ingresos por dividendos, que es lo que comentamos en los diferentes cursos, los dividendos es la utilidad que se tiene por tener acciones dentro del capital social de una persona moral. Entonces, todo ese tipo de ingresos, es la manera en que esta ley o este impuesto dice que tenemos que pagar nuestros impuestos o nuestro impuesto sobre la renta. No hay que confundir, hay diferentes tipos de impuestos federales. Por ejemplo, en el caso de las personas físicas, bajo el régimen de sueldos y salarios, no están obligados a pagar IVA. Ahorita nos vamos a enfocar netamente al impuesto sobre la renta, ¿ok? Para el caso específico de la ley del ISR, en el artículo 94 nos dice lo siguiente: se consideran ingresos por la prestación de un servicio por personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo el PTU o la participación de los trabajadores en las utilidades, y las prestaciones percibidas como consecuencia de la relación laboral. Todo lo que nos dice este artículo, que dice que se consideran ingresos los salarios y todos aquellos ingresos o prestaciones que tengamos, y de ahí tendremos que decir que está exento y que está grabado
y qué juega para efectos del cálculo de nuestros impuestos y qué no, ¿ok? El artículo 96 también de la misma ley nos dice, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán carácter de pago definitivo, de pagos provisionales a cuesta del impuesto anual. No se efectuará retención en las empresas o a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, que en el caso de nosotros, pues es el salario mínimo para toda la República, ¿ok? Anteriormente se dividía en área A, B y C, que eran los salarios diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Aquí también es importante comentar algo. En nosotros, los que tenemos un ingreso por salario y nada más tenemos ese ingreso, nosotros cuando tenemos nuestro recibo de nómina, que ahora ya se tiene que timbrar para decirle al SAT, las personas que estén trabajando, verán en sus recibos de nómina un sello. Del lado izquierdo vienen todas las percepciones, prima vacacional, fondo de ahorro, si tienen prestaciones superiores, el salario, bono de puntualidad, bono de asistencia, etcétera, y les da un total de percepciones. Del lado derecho está lo que dice deducciones, que es decir, todo lo que nos retienen para pagarle al fisco. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando estamos tributando o pagando nuestros impuestos, cuando estamos con un sueldo, nosotros no estamos obligados a pagarle directamente al SAT nuestros impuestos. Ese cálculo lo hace el patrón, hace el cálculo, que es el que vamos a ver ahorita, nos hace nuestra retención de nuestro ICPT, que es lo que viene como impuesto sobre la producción del trabajador en el recibo de nómina, que anteriormente se llamaba impuesto sobre sueldos y salarios, y ese impuesto que nos retienen, ellos lo pagan lo enteran o lo presentan en los pagos provisionales mensuales de la empresa, donde pagan el IVA de la empresa, el ICR de la empresa y las retenciones que nos hagan a nosotros como trabajadores. Suponiendo que nosotros, aparte del ingreso, que en este caso es el de sueldos y salarios, tengamos otro ingreso, por ejemplo, en caso de un servidor por honorarios, estoy obligado a pagar, yo sí hacer enteros mensuales o pagos provisionales mensuales, pero estoy bajo otro régimen, no estoy bajo el régimen de sueldos y salarios. De los sueldos y salarios no se declara porque eso lo retiene el patrón, pero sí estoy obligado a presentar una declaración anual donde acumule todos los ingresos que tuve como sueldo y salarios y donde se ha reflejado todo lo que me retuvieron y aparte mi declaración anual con los pagos provisionales que yo hice por todos los ingresos que tuve por honorarios, ¿ok? Pero para el caso específico del día de hoy, estamos hablando única y exclusivamente de sueldos y salarios. Eso es por la parte del cálculo del ICPT. También tenemos otro impuesto. Este impuesto que es el 3% sobre nómina. Este impuesto están obligados a pagarlo para todos aquellos patrones que tienen bajo su cargo gente que les presta ese servicio personal subordinado. Y la ley de Hacienda, que en el caso específico para el estado de Nuevo León, establece en su artículo 154 que es objeto de este impuesto la realización de pagos en efectivo, en servicios o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la supervisión de un patrón dentro del territorio del estado. O sea, todo lo que nos paguen a nosotros es objeto de este impuesto. Ahorita vamos a ver el ejemplo. El artículo 156, también de la ley estatal o de la ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, nos dice que es base de este impuesto el monto total de los pagos que se refiere al artículo anterior, que es el 154. Y el impuesto se causará con la tasa del 3% sobre la base que se refiere al artículo anterior. Es decir, si nosotros vamos a suponer que en un mes el patrón haga diferentes tipos de pagos por los conceptos ya mencionados de 100,000 pesos, él está obligado a pagarle a la Secretaría de Finanzas y Gobierno del Estado de Nuevo León 3,000 pesos por concepto de impuestos sobre nóminas, ¿ok? Eso es también para que lo tengamos ahí presente. ¿Qué nos dice también el artículo 158? Que el pago provisional o el pago del impuesto deberá efectuarse a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que corresponda dicho pago, presentándose para efecto una declaración en la oficina recaudadora correspondiente. Aquí hago un paréntesis. Todos los impuestos, ahorita reitero, no es una clase de fiscal, pero la mayoría de los impuestos
tienen por regla general presentarse de manera provisional los días 17 de cada mes. ¿Qué quiere decir esto? Que así como tenemos que pagar el impuesto sobre nóminas el día 17, también tenemos que pagar las diferentes cuotas de seguridad social los días 17 y los impuestos federales como el ICR, el IVA y las retenciones que nos hagan. Las empresas tienen, o las personas que estén obligadas a presentar declaración, lo tienen que hacer los días 17 de cada mes. A eso se refiere este punto en específico. Ahorita lo vamos a mencionar de manera un poquito más analítica. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta? Si no, ya para pasar directamente al ejemplo del cálculo del impuesto. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profesor, estamos bien. Ok, voy a presentar ahora un archivo en Excel que me gustaría que vayamos comentando y ahora sí hacerles ya de manera muy puntual cómo se hace el cálculo de un impuesto. Permítanme un segundo. Aquí está. Miren, reitero, no lo quisiera hacer muy técnico, nada más si quiero que ustedes entiendan cómo se calcula un ICR y cómo se hace el efecto que entre más ganamos, más impuestos nos retienen y cómo se hace el efecto que entre menos ganemos, menos impuestos nos retienen o en su defecto nos den un subsidio. Anteriormente, en años pasados, se llamaba crédito al salario, que si se fijan del lado de deducciones, dices, del lado de las percepciones, anteriormente decía crédito al salario, ahorita dice subsidio, ¿ok? Si en dado caso tienes un ingreso alto, pues no vas a tener ningún subsidio, vas a tener un ICPT o un impuesto sobre la producción del trabajador. Aquí les estoy proyectando un ejemplo de un trabajador X, Juan Pérez Brito, por ponerles un ejemplo. Él tiene un salario mensual de 30,960 pesos diarios. Esto es, aquí nada más también quiero hacer la aclaración. Este es un salario mensual. Si lo dividimos entre 30.4, nos va a dar 1,032 ese salario diario, que en este caso son estos 1,032 pesos. Como aquí el cálculo lo estamos haciendo mensual, el salario que se está proyectando aquí es 30,960. Para poder hacer el cálculo de la retención, la Secretaría de Hacienda, a través de su órgano descentralizado, que es el Sistema de Administración Tributaria, anualmente emite las tablas correspondientes para el cálculo de los impuestos. Esas tablas son estas, que aunque aquí diga 2020 y 2021 fueron las mismas tablas. La forma de calcular es la siguiente: partimos de nuestro salario mensual. A ese salario mensual le vamos a restar un límite inferior. Aquí yo ya lo tengo formulado de manera que en automático el Excel me busque ese rango. Aquí si se fijan, le estoy diciendo búscame. Obviamente esto es un Excel para efectos de ustedes que lo comprendan un poquito mejor. Cuando ya hay paquetes de nómina, software como el Nomipac o el Aspel o como le quieran llamar, este cálculo ya lo hace directamente y le sale y se imprime su recibo de nómina, pero yo quiero que sepan de dónde se calcula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar el rango del salario en estas tablas para efectos de el ingreso. En este caso, la tabla del ingreso es esta. ¿Qué es lo que yo le digo aquí? Yo tengo que buscar entre qué rango del límite inferior y el límite superior está ese ingreso, que en este caso son 30,960. Aquí ya está formulado, pero vamos a verlo directamente en la tabla. Si buscamos el rango, no está entre este y este, ni este, está entre este y este. ¿Qué significa? Que el ingreso que está percibiendo este trabajador está entre un ingreso de 24,222.32 y un ingreso de 38,177.69. Si se fijan, de acuerdo a la fórmula del cálculo, estos 24,222 es el límite inferior. ¿Qué es lo que se hace? Del salario mensual se resta el límite inferior y nos da nuestro excedente sobre el límite inferior, que son 6,737, que no es otra cosa más que a nuestro salario mensual restarle ese rango inferior donde se encuentra nuestro salario. Después, sobre ese excedente tenemos que aplicar el porcentaje sobre el límite inferior. Así como tenemos este excedente, también tenemos que buscar ese porcentaje, que no es otra cosa que en esta misma línea. En este caso es 23.52%, que también aquí ya está formulado.
Aplicamos ese porcentaje y nos da nuestro impuesto marginal de 1,584.70 pesos. Adicionalmente, tendremos que sumarle una cuota fija a ese impuesto. En este caso es de 3,880.44. Si se fijan, todo el cálculo, ya cuando tengamos identificado el nivel de ingreso, es en la misma línea. ¿Ok? Aquí en este caso también ya está formulada y nos da nuestro ICR, que es de 5,465 pesos. Obviamente esto es un cálculo mensual. ¿Qué significa? Que si la persona le pagaran semanal, pues obviamente aquí tendríamos que dividir esto entre 4, por poner un ejemplo, y eso es lo que gana semanal. Y este ICR es lo que se le retendría por semana, que sería lo mismo que multiplicarlo por 4 para llegar al mes. Entonces, si se fijan aquí, a esta persona, del lado en su recibo de nómina del lado izquierdo, suponiendo que nada más el único ingreso grabado que tenga para efectos del ICR es el sueldo, que ese es 100% grabado de acuerdo a lo que vimos en el artículo 94, a esta persona se le va a retener un impuesto mensual de 5,465.14 pesos. Si se le paga mensual, se le retienen en un solo recibo, y se le paga quincenal, pues sería entre dos. Hasta ahí es el cálculo de lo que se le retiene, pero ojo, también hay que considerar un subsidio. Ese subsidio es de acuerdo a estas mismas tablas. ¿Cuál es el objetivo del subsidio? Ayudar un poquito a aquellas personas que tienen un mejor ingreso. Aquí en este caso esta persona pues está recibiendo un salario de 30,960 pesos. De acuerdo a las tablas, esta es la cantidad. Dice, de ingreso a un centavo a 1,786 pesos se le da tanto de subsidio. De ingresos de tal a tal se le da tanto de subsidio. Y de 7,382.34 en adelante el subsidio es cero, perdón. ¿Por qué? Porque significa que la persona tiene un buen salario. Por eso es que aquí, en este cálculo, después de tener nuestro ICR, le restamos el subsidio, que en este caso es cero, y esa es la cantidad a retener, que en este caso es la misma, el mismo cálculo. Entonces, si tomamos como ejemplo esto y vemos un recibo de nómina, aquí dijera Juan Pérez Brito o Juan Pérez, como le quieran llamar, y del lado izquierdo diría percepciones, y aquí vendría, no sé, sueldo, y serían los 30,960. Y luego del lado derecho dice deducciones, y aquí vendría ICPT o ICR, como en algunos recibos vienen, y vendría 5,465.14. Hasta antes del cálculo del seguro social, la persona técnicamente, el total de percepciones que recibiría es de 30,960 pesos y su retención de ICR es de 5,465, por lo que el neto líquido que nos depositarían, ya sea mensual o quincenal o semanal, sería el total de nuestras percepciones menos el total de nuestras deducciones, que es esta cantidad de 25,494, que es la misma que está aquí. ¿Por qué hasta ahí pongo la pausa? Porque todavía no hacemos el cálculo de las cuotas de seguridad social. Ahora vamos a ver el ejemplo si esta persona por X, Y o Z no percibe un ingreso tan grande. Vamos a suponer que la persona, no sé, recibe un salario diario de, ¿qué les gusta? De 200 pesos. Voy a poner un ejemplo de 200 pesos. Aquí su salario mensual ya se va a 6,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí lo voy a, si se fijan, esos 6,000 pesos es salario mensual, él le gana 1,500 por semana. Un ejemplo. Buscamos en la tabla de los ingresos el rango y está entre este y este, que en este caso son 4,910. Le restamos el límite inferior y nos da 1,089.81 de excedente. Buscamos el porcentaje sobre el excedente, que es de 10.88, y nos da nuestro impuesto marginal. Este impuesto marginal le sumamos la cuota fija, que en este caso son 288.33, y nos da nuestro ICR. Pero aquí viene lo interesante. Si se fijan, también le podemos aplicar una cuota fija de subsidio. Como aquí el rango es menor, aquí sí tenemos un subsidio de 400, de 290, tenemos nuestro ICR de 406 y le tenemos que restar el subsidio, que en este caso es de 294.63. ¿Cómo se determina?
en las tablas de subsidio, el rango está entre y nuestro subsidio es de 294. Aquí es el apoyo que nos da el gobierno federal. En este caso, en este caso el ICR baja de 406.90 a 112.27. Suponiendo que este fuera el caso, entonces aquí la persona tendría estos 6,000 pesos de ingresos y de ICR tendría Y lo que ella recibiría líquido serían estos 5,887.73 pesos. ¿Ok? Obviamente, ¿por qué es el subsidio? El subsidio es para todas aquellas personas que tienen un menor ingreso. Hasta ahí más o menos sería el cálculo de cómo nos hacen nuestra retención de ICR. Otro ejemplo, vamos a ponerlo así todavía un poquito más. Vamos a suponer que la persona gane 190 pesos. Pues el salario se va a 5,700. Y si se fijan, todavía sigue teniendo ICR. Ahorita ya es muy difícil que haya subsidio porque tendrías que ganar muy abajo, pero el salario mínimo ya no te permite ganar tanto. Y acordarnos que cuando tenemos un salario mínimo no podemos pagar el impuesto, por lo que generalmente tenemos un poquito de subsidio. Y si se fijan, queda en 5,260.37. Esa es la forma en la que se calcula el ICR o el ICPT que vemos en los recibos de nómina. Y aquí también hago el comentario. Por ejemplo, en las empresas grandes, hay que tienen muchos empleados tienen ICPT, por lo que el patrón les va a retener y se lo va a pagar a Hacienda en su declaración mensual los días 17. Pero también hay muchos trabajadores que tienen subsidios y ese dinero el patrón se lo paga al trabajador vía recibo de nómina y cuando haga el pago provisional, un ejemplo, tuvo 100 empleados y a cada uno le retuvo 1,000 pesos, retuvieron de impuestos sobre la producción del trabajador o de ICR 100,000 pesos, pero tuvo otros 50 empleados a los que les pagó subsidio. ¿Por qué? Porque su rango era muy bajo. Aquí cuando te sale subsidio o crédito al salario que se le llamaba antes, aquí el ICR te sale, te sale negativo. Cuando te sale negativo significa que en lugar de tener ICR tienes un subsidio. Entonces, del total de lo que retuvo, también él pagó para aquellos trabajadores que tienen un ingreso menor y se hace un neteo. Le decimos a la Secretaría de Hacienda, tuve retenciones de 100,000, pero también yo tuve pago de subsidio de 30,000, vamos a poner un ejemplo, y se paga nada más 70, porque el subsidio, pues Hacienda no se lo va a pagar al patrón, se lo paga el patrón al trabajador, perdón, Hacienda no se lo va a pagar al trabajador de manera directa. Como el vínculo para pagar el impuesto es vía patrón, así también como tiene la facultad de retener, también tiene la facultad de pagar ese subsidio cuando su ingreso sea menor y disminuirlo de las retenciones de aquellos que tenga un mayor salario. ¿Ok? No sé si más o menos esté claro hasta aquí el tema de lo de ICR. Sí, Rocío, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿La tabla de subsidios es para Nuevo León o es para todo? No, esa es una muy buena pregunta. Esto es para toda la República Mexicana. Cuando hablamos de ICR, cuando nosotros entendamos la palabra, ahorita me estoy refiriendo al ICR y el cálculo de ICR para personas físicas que están bajo el régimen de sueldo y salarios. Pero hay que recordar que hay otras personas físicas y morales que tributan bajo esta misma ley. Pero en específico su pregunta, todas estas tablas aplican para todo el territorio nacional, porque son de índole federal. Gracias. Muy bien. Adelante, Sandra. Mi profesor, ¿y ese subsidio está obligado a la empresa a pagarlo por cada vez que cobremos o cómo? Porque a mí me sucedió que solamente una vez me dieron ese subsidio y posteriormente ya no. Sí, aquí es una muy buena pregunta. Ojo, el subsidio va a ir en razón de los ingresos. ¿Qué quiere decir? Usted en un mes puede tener este ingreso, pero hay meses en los que va a tener un ingreso mayor por aguinaldo, por fondo de ahorro. Entre mayor sea el ingreso,
menor es el subsidio. ¿Qué significa? Que si en alguna parte le pagaron ese subsidio es porque su salario, su ingreso no era muy alto. Si ya no se lo pagaron, es a fuercita que sus ingresos aumentaron de alguna otra manera. Ojo, aquí nada más estoy poniendo el ejemplo del sueldo, pero hay otros conceptos que también son ingresos y que son acumulables y que juegan aquí. Ahorita no los voy a desglosar todos porque es un poquito largo, pero sí están obligados a pagar el subsidio siempre y cuando en el cálculo les salga subsidio. Si les sale ICR, le van a hacer una retención, que es el impuesto sobre la producción del trabajador. Sí, profesor, pero yo tenía el sueldo fijo, o sea, no, Bueno, ya no ganaba más. habría que ver el cálculo, porque también si el hay que acordarnos que estas tablas también cambian año con año, ¿eh? O sea, no son tablas fijas. No sé si haya sido de un periodo a otro. Se tendría que ver el cálculo de cómo se determinó su impuesto. Porque en una ocasión, ¿qué es lo que puede pasar también? Ahí le va. Muchas veces cuando entramos a trabajar, entramos en periodos que no son completos. Por ejemplo, por quincena, un ejemplo. Hay veces que entramos una quincena, pues son 15 días, obviamente, y a ver, a veces nada más trabajamos 7. Pues ahí el ingreso no es muy alto y nos sale subsidio, pero ya cuando lo tenemos los 15 días completos, que ya es un cálculo normal, ahí es cuando ya nos sale completo el pago y en lugar de tener subsidio tenemos un ICR, ¿va? Se tendría que ver muy específicamente el por qué en uno le dieron subsidio y por qué en los demás ya tiene ICPT o ICR, ¿va? Pero el cálculo es de esta manera, Muy amable, profesor, gracias. a sus órdenes. Otra pregunta, ¿es para empresas privadas y también para el gobierno? Sí, sí, yo de hecho trabajé yo también tengo el gusto de haber participado en el gobierno federal 7 años de mi vida. Es, ojo, aquí aplica si nosotros trabajamos en la CFE, trabajamos en la Secretaría de Economía, trabajamos en el Seguro Social, estamos bajo el régimen de sueldos y salarios independientemente que trabajemos para el gobierno. Si trabajamos para Telmex, para Coca-Cola, es exactamente el mismo cálculo. ¿Qué es lo que cambia? Lo que estamos recibiendo, porque es como les comentaba ahorita. Ahorita nada más estoy poniendo el ejemplo de lo que de entrada se tiene que calcular para pago de impuestos, que es el sueldo o el salario, dependiendo qué tipo de empleado seamos. Pero ¿qué es lo que varía? Que en algunas empresas tenemos más prestaciones que otras y algunas son exentas y algunas son grabadas. Pero este cálculo aplica para todos los que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios, trabajemos en el gobierno o trabajemos en la iniciativa privada. No sé si más o menos quede claro. Sí, gracias. Ok. Hasta ahorita, ¿alguna duda de cómo se calcula el ICR? Lo estamos mencionando de manera muy genérica y voy a darle un poquito más de celeridad para terminar ahora sí los otros dos puntos. Esto hasta aquí sería un recibo de nómina convencional. Pero también hay que recordar que también si tenemos derecho a la seguridad social, como tenemos derecho a enfermarnos, las damas tienen derecho a una maternidad, tenemos derecho a un retiro, tenemos derecho a una vivienda. Entonces, ahorita vamos a continuar ahora hasta aquí. Por eso aquí pongo subtotal antes de IMSS. Ahorita vamos a ver los cálculos vamos a poner este mismo ejemplo. Por ejemplo, esta persona que gana 5,700 pesos al mes. Aquí yo lo estoy poniendo, digo, no me voy a poner a explicar ahorita todo porque es un poquito largo. Si les quisiera hacer una diferencia nada más. Este salario diario de 190 pesos, que es este por 30, nos da los 5,700, pero nosotros tenemos que entender dos cosas. Para el cálculo del ICR, esto es nuestro salario diario, que son 5,700 al mes. Pero para efectos de seguridad social hay otro tipo de salario que se llama salario diario integrado o salario base cotización. Ese salario base cotización se integra del salario diario más todas las prestaciones que tengamos para efectos del seguro social. ¿Qué significa esto? Cuando son prestaciones de ley, como es el caso, el factor de integración es 0.0452. ¿Por qué? Porque el primer año solo son 6 días de vacaciones, el 25% de prima vacacional y son 15 días de aguinaldo. Ahorita el cálculo es 0.0452, el total de esa integración. Entonces, mi salario diario para efectos del IMSS y con el cual el patrón tiene que pagar nuestras cuotas no es de 190, es de 198.59 pesos. Ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí,
vamos a suponer, este es el ejemplo, la persona gana 198.59 pesos. Aquí vienen las diferentes cuotas de seguridad social, que en este caso, aquí dice 2020, pero vamos a suponer que es el ejemplo del 2020 para no mover ya el ejemplo. Hay unas cuotas de seguridad social y una cuota fija que estamos obligados a pagar. En el caso específico de la cuota fija, está calculado que debe de ser 531.71, que es hasta 3 veces el salario mínimo vigente del Distrito Federal o del área geográfica, que en este, perdón, hasta 3 veces el salario, que en este caso se calcula multiplicando los días que trae el mes por el salario diario integrado por el porcentaje, que en este caso es de 20.40. Ese sería la cuota fija, ¿ok? Si se fijan, ahorita les voy a decir aquí cuánto corresponde al obrero y cuánto corresponde al patrón. Si se fijan ustedes aquí, esta cuota fija le corresponde al patrón, ¿ok? Y luego tenemos un excedente obrero, que en este caso nos da, no tenemos excedente por el porcentaje, que en este caso es del 1.10, que se calcula de esta manera. Y tenemos un excedente también que es del 0.40 para el patrón, para el obrero, perdón. Y nos da estas dos, en este caso el cálculo nos da 0 para el caso de lo que viene siendo el excedente, que en este caso no tenemos. Pero para el caso específico de las prestaciones en dinero, tenemos un 0.70 para el patrón y tenemos un 0.25 para el empleado. El total son 0.950. Aquí si se fijan, multiplicamos el 0.70 por el salario diario por los días y lo que le corresponde al patrón son 41.70 y lo que nos corresponde a nosotros como trabajadores en base a este cálculo es de 14.89, que en este caso no lo vamos a multiplicar por los 0.70, sino por los 0.25 que viene aquí. Para el caso de gastos médicos pensionados, que es otra rama de la seguridad social, al patrón el porcentaje es de 1.05 y le corresponden 62.56 y al obrero es de un 0.375, lo que le correspondería un 22.34%. Para el tema de riesgo de trabajo, aquí el riesgo de trabajo es bien interesante. Cada año las empresas están obligadas, o los patrones estamos obligados a presentar una prima de riesgo de trabajo, que no es otra cosa más que un cálculo donde determinamos qué tantas incidencias por el tipo de trabajo que se esté desarrollando o qué tantos accidentes o incapacidades haya tenido esa empresa para determinar el nivel de riesgo de trabajo. La cuota mínima ahorita o la prima mínima es de 0.5 mil, que obviamente esta prima aplica única y exclusivamente para aquellas empresas que son administrativas. Por ejemplo, en el caso de las constructoras, pues aquí la prima de riesgo es muy alta y entre más sea la prima de riesgo, más cuotas se pagan. ¿Por qué es así? Porque, por ejemplo, las constructoras o las manufactureras tienen mayor riesgo de que se accidenten los empleados. En este caso, tomando este ejemplo que es del 0.5, el riesgo sería del 29.79, que también le corresponde 100% al patrón. Para la invalidez y vida, hay un porcentaje que es el 1.75 del patrón y un 0.625 para el obrero, lo que nos da un 37.24%. Las guarderías y prestaciones sociales, en este caso es 1% para el patrón y 0% para el empleado. Por eso es que aquí viene nada más el cálculo sobre el porcentaje que le corresponde al patrón. ¿Qué significa esto? Que si se fijan, el total patronal es de 829.59% y lo que nos corresponde a nosotros como empleados es de 74.47. Estos 74.47 es lo que viene en los recibos de nómina y que aquí dice, más o menos dice cuotas IMSS. En este caso, si se fijan, aquí ya lo tengo formulado también, que son los 74.47 que estoy sacando del cálculo, ¿ok? En este caso, si aquí le ponemos los 74.47, este sería el recibo de nómina ya neto de este trabajador al mes, o si lo queremos dividir en quincena, sería la mitad y la mitad de cada uno de los conceptos.
¿Qué significa? Que él tuvo en el mes 5,700 pesos de retención, ¿ok? Y digo, perdón, de percepción, y tuvo retenciones por 127.10 pesos. Su líquido por mes es este, si lo dividimos entre 15 días, suponiendo que, entre dos, perdón, suponiendo que fuera por quincena, él ganaría por quincena líquidos 2,786.45 pesos. A grosso modo, así se calcula la parte de las cuotas de seguridad social y es lo que vemos en nuestro recibo de nómina. Ahora, vámonos a los otros dos conceptos. ¿Qué otros conceptos tenemos aquí? Tenemos algo que dice, permítanme un segundo. Tenemos algo que dice aquí, cesantía y vejez y retiro. Aquí en la cesantía y vejez también hay algo que le corresponde al obrero o al trabajador, que en este caso sería esta cantidad que es el SAR empleado, ¿ok? ¿Por qué lo separo así? Porque hay que acordarnos que las cuotas de seguridad social que vimos ahorita son mensuales, pero el retiro, la cesantía de avanzada y vejez y el Infonavit se pagan de manera bimestral. Entonces, por eso aquí lo tengo en otra carpeta que dice bimestral. Y se fijan, por ejemplo, el retiro, ahí no hay pierde. El 2% total es para el trabajador, para el patrón. Es lo que nos aportan a nuestro afore, con lo que nos vamos a retirar las personas que en un momento dado somos del 1 de julio del 97 para acá, y los que somos todavía de la modalidad anterior estamos del 30 de junio del 97 hacia atrás, que todavía tenemos derecho a una pensión. Entonces, en este caso, el retiro, que hacemos el cálculo con este salario, el retiro es del 119.15. Aquí es totalmente del patrón. Aquí no se le hace ninguna retención al trabajador. Pero en la cesantía, edad avanzada y vejez, que forman parte de los conceptos para una pensión, en este caso son un porcentaje del 3.15% le corresponde al patrón y un 1.25% le corresponde al empleado, que en este caso es 67.02, que son estos que están aquí. Pues aquí tendríamos que sumar a las cuotas IMSS más este. Y ese sería el total y su líquido sería de 2,739. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de pagar ese porcentaje que nos corresponde de acuerdo a nuestro salario. Entonces, aquí, netamente, en la parte de retiro y de vivienda, lo único que le corresponde al trabajador es la cesantía, cesantía y edad avanzada y vejez en un 1.25%. Ya lo demás, que es el retiro, eso le corresponde al patrón, y el 5% del Infonavit, que en este caso no es otra cosa. Hay que recordar que en el Infonavit el porcentaje es del 5%, que aquí está muy claro, es el 5% y le corresponde 100% al patrón. Y este Infonavit, pues obviamente es lo que nosotros a veces tenemos el acceso a un crédito de vivienda, ¿va? Obviamente el patrón no nos retiene nada cuando él hace la aportación. Cuando ya tenemos un crédito de Infonavit, el patrón sí está obligado a retenernos ese porcentaje, ya sé que en este caso generalmente se maneja en cuota fija a través de nuestro aviso de retención y nos lo tiene que descontar de nuestro recibo de nómina. Ese también sería una retención. Vamos a suponer que aquí la persona tuviera una retención de 1,000 pesos, suponiendo que le hayan prestado X cantidad de 2,000 pesos. Estoy hablando de un ejemplo. Pues él ya nada más, aquí tendríamos que poner la retención de los 2,000 pesos y eso es lo que realmente recibiría la persona por mes. Entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Que dentro de los carga tributaria o de los sueldos y salarios que pagan los patrones o las personas físicas con actividad empresarial a los empleados, una parte que es el ICR le corresponde 100% al empleado o al trabajador, siempre y cuando sean los conceptos grabados para efectos de este impuesto. En las cuotas de seguridad social, un porcentaje le corresponde al trabajador, un porcentaje le corresponde al patrón. En el caso de retiro, el 2% le corresponde 100% al patrón. La cesantía de edad avanzada le corresponde un porcentaje al patrón y otro porcentaje al trabajador. Y en el Infonavit le corresponde un 5%, 100% al patrón. Aquí es muy importante algo. Aquí en estos cálculos que ahorita les mencioné, yo lo separé para que se ejemplificara, pero el patrón tiene que pagar
Por ejemplo, en el caso de las cuotas de seguridad social, mensualmente tiene que pagar 904 pesos. Obviamente, él paga nada más 829, porque los 74.47 nos lo retiene nuestro recibo de nómina y con esos 74, la suma de estos dos da los 904. ¿Por qué? Porque una parte nos corresponde a nosotros, ¿ok? Por eso es que nos retiene para poder completar el cálculo que se le tiene que enterar de manera correcta al Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso del bimestral, que es el retiro, es lo mismo. Si se fijan aquí, él tendría que pagar esas cantidades, pero obviamente va a pagar lo que le corresponde a él. Lo que le corresponde a nosotros nos lo quita, nos lo retiene de nuestro sueldo y con eso él completa. No sé si más o menos quede claro el concepto. Si no, abro el micrófono para cualquier duda. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? No, profesor. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ahora sí, ya para dar el último concepto que tenemos también aquí, eh, planeado, que tenemos que presentar con ustedes, es el 3% sobre nómina. Como les mencioné, el impuesto sobre nómina es un impuesto estatal. Para el caso de Nuevo León es del 3%. En otros estados, como en Chihuahua, es el 3.70 y tantos. Hubo un tiempo en que Nuevo León era el 2% y luego lo subieron al 3%. No sé, en otros estados de la República, pero no todos son del 3%. Ahora sí que este impuesto es a nivel estatal y cada estado tiene su porcentaje y su ley hacendaria estatal con el cual se paga ese porcentaje. Aquí ponemos en el caso específico el del estado de Nuevo León, que es el 3%. Vamos a suponer que esta persona, aquí vamos a ver así el ejemplo de el 3% sobre nómina. Esta persona que trabaja en la compañía La Mexicana, que tiene un cálculo o un ingreso mensual de 5,700 pesos, que nada más vamos a suponer que tenga ese ingreso, la empresa le pagó 5,700 pesos. Ojo, cuando vamos a determinar un pago, siempre tenemos que tomar todas las cantidades antes de impuestos, no sobre el neto, ¿ok? En este caso, la empresa le pagó 5,700 pesos y él pagó sus impuestos, ¿va? Y se le hicieron sus retenciones. Entonces, lo que la compañía mexicana le pagó a Juan Pérez en el mes de octubre fueron 5,700 pesos. Aquí puede haber gratificaciones, puede hacer todo lo que veíamos en la diapositiva, que forman todas aquellas percepciones en especie, en efectivo, que forman parte del cálculo. Aquí lo estamos poniendo de manera muy sencilla. ¿Qué significa? Que por los pagos que esta empresa le hizo a este trabajador durante un periodo de un mes de 5,700 pesos, la empresa tiene que pagarle al gobierno de Nuevo León un 3%, que en este caso son 171 pesos. ¿Ok? Ojo, los impuestos se pagan de manera diferente. Por ejemplo, el ICR o las retenciones de ICR se pagan a través de las declaraciones o los pagos provisionales mensuales que la empresa hace al SAT, donde paga su ICR, su IVA y las retenciones que les hace a los trabajadores, que obviamente ya comentamos que unos son retenciones y otros subsidio, hace el neteo y sobre eso paga. Si tuvo más subsidio que ICPT, pues obviamente lo va a declarar en cero, nomás lo va a manifestar o lo va a declarar a favor ese subsidio. Las cuotas de seguridad social se pagan también los días 17 de cada mes y se genera una línea de pago a través de lo que viene siendo el sistema de pagos referenciados que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para eso se hace una confronta con lo que tenemos en nuestro sistema único de autodeterminación en las empresas y lo cotejamos con el IMSS desde su empresa para cotejar que sean los mismos importes. Se genera una línea de pago y se hace directamente el pago a través de un portal bancario o directamente en las ventanillas. Pero se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social, no al SAT. Y en el caso del 3% sobre nómina se le pagan al gobierno del Estado de Nuevo León. Ahí decía que en ventanillas autorizadas o en las oficinas recaudadoras, pero también nos podemos meter a la página del gobierno del Estado de Nuevo León, le ponemos 3% sobre nómina, nos piden, por ejemplo, estos datos: cuánto pagaste, cuántos trabajadores fueron, que esté exento, que está grabado, se saca el cálculo y en base a eso se genera una línea de pago que se puede pagar vía transferencia a través del portal bancario de las empresas o se puede generar un cheque y pagar directamente en las ventanillas. Como son impuestos distintos o cuotas distintas, pues obviamente no se paga a las mismas dependencias.
Los impuestos federales se pagan al SAT, las cuotas de seguridad social se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social y el 3% sobre nómina se paga al gobierno del estado de Nuevo León a través de la línea de pago que se genera en la página del mismo gobierno. ¿Ok? Y bueno, eso sería lo que tenemos programado para el día de hoy de este capítulo número 22. Como ven, es un concepto bastante elevado. Tendríamos que poner bastantitos ejemplos de cómo se calcula, pero a grosso modo en un 99% un 99% es la forma en la que se calcula el ICR, la forma en la que se calculan las cuotas de seguridad social y la forma en la que se calcula el 3% sobre nóminas. No sé si alguien de ustedes tenga alguna duda para abrir el micrófono y si no, para ya dar por terminada la sesión del día de hoy. Yo sí, profesor, la actividad que vamos a tener para esta semana, ¿es en relación a esta clase o vamos a tener que hacer lectura de libros? ¿Puede leer el libro? Sí, claro, puede ser. De hecho, ya ahí les puse una pregunta que dice que cuando se pagan por regla general los impuestos en México, pues es el día 17 del mes siguiente que se trate. Pueden hacer investigaciones o lo pueden ver directamente del libro. Ok, gracias. ¿Alguien más? De lo que nos acaba de explicar ahorita, de las tablas y de los sueldos, los salarios, ¿va a venir en el examen alguna de estas preguntas? No, así como tal de cálculo no se preocupe por eso. Bueno, gracias. Sí, pero sí es importante que sepan qué es el impuesto sobre la renta, ¿va? Qué es el artículo 94, por qué estamos obligados a pagar el impuesto. Eso nada más de manera global. Cálculos como tal no van a venir, no se preocupe. Gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si ya no tienen alguien más alguna duda, alguna pregunta, pues como siempre, gracias por la atención a aquellos alumnos que se toman el tiempo de estar en las sesiones síncronas. Como les comenté al principio de la sesión, no se ha subido la clase que dimos en vivo o en línea, la clase de la semana pasada por temas de la configuración. Pero pues vamos a tratar de ya grabarlo a la brevedad posible para que lo tengan. Este es un tema, como comenta ahí la alumna Sandra, la compañera Sandra, muy interesante, es un poquito largo. De hecho, yo generalmente me tocó dar este año el webinar de la Declaración Anual de Sueldos y Salarios en la Universidad Ciudadana. Espero dar más adelante otros webinars. Sí es un tema interesante para que ustedes conozcan cómo se calculan los impuestos. Digo, como tal es un tema técnico, pero a grosso modo esta es la manera en la que se calculan. Y que sepan también ustedes cómo determinar si les están reteniendo de más, si les están reteniendo de menos, que a lo mejor, reitero, es un tema muy técnico de los contadores y muy fiscal, pero sí es importante que ustedes tengan la noción de cómo se calculan y por qué estamos obligados a pagar nuestro impuesto. Nuevamente me pongo a su disposición. Si por alguna situación tienen alguna duda que no quieren externar aquí, ahí está el botón contacta a tu tutor y con gusto la aclaramos. Nos veríamos el próximo martes, que ya sería 8, si mal no recuerdo, de noviembre, y vamos a ver ya ahora sí temas del curso de contabilidad 2, del libro del segundo curso de contabilidad 2. Vamos a empezar, perdón, si mal no recuerdo, con el tema de cuentas de orden, qué son las cuentas de orden, por qué no afectan el patrimonio, etcétera, y ya lo veríamos en la siguiente clase. Les agradezco mucho su atención, les encargo mucho la tarea y su participación en el foro. Que tengan muy buenas noches y me reitero nuevamente sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A ustedes, gracias. Saludos. Saludos igual.